Carla, sé que fuiste tú quien se llevó mi anillo. Y hoy mismo te vas de mi casa. Esas palabras salieron de mi boca con una firmeza que ni yo misma sabía que tenía. Pero para entender cómo llegué a ese momento, necesito contarles toda mi historia desde el principio, porque esto no comenzó ese día. Comenzó 48 años atrás, cuando mi Rafael me puso ese anillo en el dedo y me prometió que nunca me faltaría nada mientras él viviera. Me llamo Mercedes Aguilar, tengo 72 años, y durante toda mi vida fui lo que se dice una mujer tradicional. De esas que se casaban jóvenes, criaban a sus hijos y ponían la familia por encima de todo. Nunca imaginé que a mi edad estaría aquí, contándoles cómo tuve que echar de mi propia casa a mi nuera para recuperar no solo un anillo, sino mi dignidad y mi paz. Pero antes de que piensen que soy una suegra amargada, de esas que salen en las novelas, déjenme decirles algo. Yo siempre quise tener una buena relación con la esposa de mi hijo. Cuando Ernesto me presentó a Carla hace 7 años, genuinamente me ilusioné con la idea de tener una hija. Verán, solo tuve un hijo, y durante años soñé con lo bonito que sería tener una mujer en la familia, alguien con quien platicar de cosas que los hombres no entienden, alguien que me acompañara a misa los domingos, o con quien tomar café en las tardes. Pero la vida tiene formas curiosas de enseñarnos que no siempre obtenemos lo que esperamos, y a veces las personas que invitas a tu corazón terminan robándote mucho más que un pedazo de joyería. Ahora bien, antes de seguir adelante, quiero pedirles un favor enorme. Si esta historia les está empezando a llamar la atención, si sienten curiosidad por saber cómo terminó todo esto, les pido de corazón que se suscriban al canal y activen la campanita. Miren, yo sé que es gratis ver estos videos, y les agradezco infinitamente que estén aquí, escuchando la historia de esta vieja, pero ese botoncito rojo de suscribirse y esa campanita hacen una diferencia enorme. Ayudan a que más personas puedan escuchar historias como la mía, historias reales de mujeres que creíamos que ya no teníamos nada que aportar al mundo. Además, déjenme un like si están de acuerdo en que nunca hay que quedarse calladas ante las injusticias. Y por favor comenten de qué ciudad o país nos están viendo. Me encanta saber que hay gente de toda América Latina escuchando estas historias. Y si tienen un minuto, cuéntenos qué opinan hasta ahora. Sus comentarios nos dan fuerza para seguir compartiendo estas experiencias. Créanme, cada like, cada comentario, cada suscripción hace que este canal crezca y llegue a más personas que necesitan escuchar que nunca es tarde para defenderse. Así que por favor, regálenme ese apoyo que no les cuesta nada pero que para nosotros vale muchísimo. Ahora sí, déjenme empezar por el principio de verdad. Nací en 1954, aquí en Puebla, en el barrio de La Luz. Mi papá era mecánico y mi mamá vendía antojitos en el mercado. Éramos 5 hermanos, yo la tercera, y crecimos en una casita de 2 cuartos donde todos dormíamos amontonados pero felices. En aquel entonces, las cosas eran diferentes. Las niñas ayudábamos en la casa desde chiquitas, y a los 14 años ya sabíamos hacer de todo: tortillas, mole, lavar a mano, planchar con plancha de carbón. La escuela para nosotras terminaba en 6º de primaria, si bien nos iba. Después de eso, nos preparaban para ser buenas esposas. Conocí a Rafael cuando tenía 17 años. Él tenía 22 y trabajaba en una fábrica textil en la zona industrial. Era amigo de mi hermano mayor, y un día llegó a la casa a buscar a mi hermano para ir a un partido de fútbol. Yo estaba en el patio tendiendo la ropa, con mi vestido azul de florecitas que mi mamá me había hecho, y el pelo recogido en una trenza. Rafael me vio y se quedó parado ahí como tonto, según me contó mi hermano después, sin poder quitarme los ojos de encima. Mi hermano le dio un codazo y le dijo que dejara de babosear,
pero Rafael le confesó ahí mismo que yo le había gustado. Mi hermano, siendo el hermano mayor protector que era, le advirtió que más le valía tener intenciones serias, porque conmigo no iba a andar de juegos. Y Rafael le juró que sus intenciones eran las más serias del mundo. Así comenzó nuestro noviazgo, como se hacían las cosas en aquellos tiempos. Rafael le pidió permiso a mi papá para visitarme, y cada domingo por la tarde venía a la casa. Nos sentábamos en la sala con la puerta abierta, y mi mamá rondando por ahí cada 5 minutos con el pretexto de traer agua fresca o verificar que todo estuviera en orden. Nunca estuvimos solos hasta el día de nuestra boda. Así era la tradición, y así se respetaba. Rafael era un hombre bueno, de esos que ya no existen. Trabajador, honesto, responsable, no tomaba, no fumaba, no andaba de parranda. Su vida era su trabajo, su familia y la iglesia. Cada quincena me traía un regalito, aunque fuera algo pequeño. Un peine, una cinta para el pelo, un chocolate, y me hablaba de sus sueños. Quería tener su propia casa, formar una familia, darles una vida mejor a sus hijos de la que él había tenido. Nos casamos cuando yo tenía 19 años, en mayo de 1973. La boda fue sencilla pero bonita, en la parroquia de San José. Mi vestido era blanco, prestado de una prima, con un velo que mi abuela había bordado. Rafael llegó con su traje café, el único que tenía, recién planchado y oliendo a colonia Sanborns. Recuerdo que temblaba cuando me puso el anillo en el dedo. Era un aro sencillo de oro de 14 quilates, sin ningún adorno, pero para mí valía más que todos los diamantes del mundo porque representaba su compromiso, su promesa de cuidarme toda la vida. Ese anillo se convirtió en mi posesión más preciada. Lo usé todos los días durante los primeros 20 años de matrimonio. Después, cuando empecé a engordar con la edad y ya no me quedaba, lo guardé en la cajita de terciopelo rojo en mi mesita de noche. Pero cada noche, antes de dormir, abría esa cajita solo para verlo brillar con la luz del buró. Era mi conexión con Rafael, mi recordatorio de que había sido amada de verdad. Nos fuimos a vivir a un cuartito que rentamos en la colonia Amor. No teníamos nada. Un colchón en el suelo, 2 cobijas, una estufa de petróleo y 3 trastes. Pero éramos felices. Rafael trabajaba turnos dobles para ahorrar y yo hacía costuras a domicilio para ayudar. Cada peso que ganábamos lo guardábamos en una latita de galletas que escondíamos debajo del colchón. Nuestro sueño era comprar un terrenito y construir nuestra casa. Y déjenme decirles que en aquel entonces, en 1973, un lote en las orillas de Puebla costaba alrededor de 8,000 pesos. Puede sonar poco ahora, pero para nosotros era una fortuna. Rafael ganaba 300 pesos a la semana en la fábrica, y de eso teníamos que comer, pagar renta, pasajes, todo. Pero no nos dimos por vencidos. Durante 5 años ahorramos cada centavo. Yo dejé de comprarme ropa nueva. Rafael caminaba 2 horas diarias para no gastar en camión. Comíamos frijoles y tortillas la mayor parte de la semana. No íbamos al cine, no salíamos a ningún lado. Todo el dinero iba a la latita. En 1978, por fin logramos comprar nuestro terreno. Era un lote de 200 metros cuadrados en la colonia Azcárate, que en ese entonces era zona de puras milpas. No había pavimento, no había agua, no había luz, solo tierra y algunos árboles. Pero era nuestro. Rafael lloró el día que firmamos la escritura. Lo vi ahí, sentado en medio de nuestro terreno, con la cabeza entre las manos, llorando como niño. Me senté a su lado, lo abracé, y los dos nos quedamos ahí viendo hacia el cielo, agradeciendo a Dios por ese pedazo de tierra que habíamos conseguido con tanto sacrificio. La construcción de la casa fue lenta. Rafael y sus hermanos la levantaron ladrillo por ladrillo cada fin de semana. Yo les llevaba comida y agua,
y me quedaba ahí con ellos, pasándoles herramientas, haciendo mezcla, lo que hiciera falta. Tardamos 2 años en terminar 2 cuartos, un baño y una cocinita. No era gran cosa, pero era 1000 veces mejor que el cuartito que rentábamos. Nos mudamos en 1980 y ese mismo año nació nuestro hijo Ernesto. Mi vida se llenó de luz con ese niño. Era hermoso, gordito, con los cachetes rojos y una sonrisa que iluminaba toda la casa. Rafael estaba tan orgulloso que invitó a medio barrio a mojar al bebé. Durante los siguientes años, nuestra vida fue de puro trabajo. Rafael seguía en la fábrica, pero ahora con más responsabilidad porque tenía que mantener a su familia. Yo me dedicaba a Ernesto y a la casa, pero también seguía cosiendo para ayudar con los gastos. Poco a poco fuimos mejorando la casa. Construimos otro cuarto, ampliamos la cocina, pusimos piso de cemento pulido, compramos muebles de segunda pero buenos. Rafael nunca dejó de trabajar, incluso cuando ya estaba cansado, cuando la edad empezaba a cobrarle factura. Él seguía levantándose a las 5 de la mañana para ir a la fábrica. Le salieron problemas de la espalda por cargar tanto peso, le dolían las rodillas, pero nunca se quejaba. Decía que todo valía la pena mientras su familia estuviera bien. Ernesto creció y resultó ser un buen muchacho. Estudió hasta la preparatoria, trabajó desde los 16 ayudando a su papá, y cuando cumplió 22, consiguió trabajo como supervisor en una bodega de una empresa distribuidora. Rafael estaba tan orgulloso de ver a su hijo con un trabajo de oficina, con su escritorio y su computadora. Pero la vida, como les digo, tiene sus vueltas. En 2006, cuando Rafael tenía 57 años y yo 54, las cosas empezaron a ponerse difíciles. La fábrica donde trabajaba cerró porque se llevaron toda la producción a Asia. Rafael se quedó sin trabajo de un día para otro. Después de 32 años en el mismo lugar, lo mandaron a la calle con una liquidación miserable que no alcanzaba ni para 3 meses de gastos. Esos fueron años duros. Rafael buscó trabajo en todas partes, pero a su edad ya nadie lo quería contratar. Terminó trabajando de lo que saliera, cargando bultos en el mercado, haciendo mandados, chambitas de mediodía. Se le veía el alma caída, la dignidad pisoteada. Un hombre que había trabajado toda su vida con orgullo, reducido a rogar por trabajo. Yo traté de ayudar vendiendo tamales en la casa. Me levantaba a las 4 de la mañana a preparar 20 docenas, y Ernesto me ayudaba a repartirlos en su hora de comida en las oficinas del centro. No ganábamos mucho, pero al menos era algo. Rafael empezó a enfermarse. Primero fue la presión alta. Después la diabetes. El doctor le dijo que tenía que cuidarse, tomar medicinas, comer bien. ¿Pero con qué dinero? Las medicinas estaban carísimas y nosotros apenas teníamos para comer. Rafael dejó de tomar las pastillas porque decía que el dinero era mejor gastarlo en comida para la familia. En 2009, Rafael sufrió un infarto. Estaba trabajando, cargando unos costales de cemento en una construcción, cuando se desplomó. Lo llevaron al hospital, pero llegó ya muy grave. Estuvo 3 días conectado a las máquinas antes de que se nos fuera. Recuerdo esos 3 días como los más largos de mi vida. Yo no me moví de su lado. Le hablaba, le contaba cosas, le pedía que no me dejara. Pero él ya estaba cansado. El último día abrió los ojos. Me miró, apretó mi mano con las pocas fuerzas que le quedaban y me dijo: «Perdóname por no haberte dado más, mi vida, pero tú y el niño son lo mejor que me pasó». Y así se fue. Se fue sin hacer ruido, como había vivido, sin molestar a nadie. El funeral fue sencillo. No teníamos dinero para más. Ernesto pidió prestado para pagar el ataúd y el servicio. Yo solo recuerdo estar ahí parada frente a la caja, viendo a mi Rafael, mi compañero de toda la vida, sintiéndome vacía por dentro. Esa noche, cuando llegué a la casa después del entierro,
Me quité mi anillo de bodas y lo guardé en su cajita de terciopelo. Sentí que si lo seguía usando se iba a gastar, a perder su brillo, y no podía permitir eso. Era lo único tangible que me quedaba de Rafael, la única prueba física de que nuestro amor había sido real. Desde ese día, el anillo vivió en la mesita de noche, en el lado donde Rafael solía dormir. Los años siguientes fueron de adaptarme a estar sola. Ernesto ya tenía 30 años y seguía viviendo conmigo. Trabajaba bien, me ayudaba con los gastos, pero yo veía que estaba solo. Quería verlo feliz, con una familia propia. Le decía que saliera, que conociera muchachas, pero él me decía que todavía no era tiempo. Hasta que en 2015, Ernesto llegó un día con una sonrisa de oreja a oreja. Me dijo que había conocido a alguien, una compañera de trabajo. Se llamaba Carla Jiménez, tenía 32 años, y según Ernesto, era muy bonita y muy buena persona. Recuerdo que mi corazón brincó de emoción. Por fin mi hijo había encontrado a alguien. Le pedí que la trajera a conocer lo más pronto posible porque me moría de ganas de verla. Y así fue como Carla entró a nuestras vidas. La primera vez que vi a Carla fue un domingo por la tarde. Ernesto me avisó que vendrían a comer, y yo me esmeré preparando mole poblano, el platillo más especial que sabía hacer. Pasé toda la mañana del sábado en el mercado buscando los mejores ingredientes, y el domingo me levanté a las 6 para empezar a cocinar. Quería que esa muchacha viera que mi hijo venía de una familia decente, trabajadora, donde se sabía cocinar y recibir. Cuando tocaron la puerta, a eso de las 2 de la tarde, me sequé las manos en el delantal y fui a abrir con el corazón latiéndome fuerte. Ernesto entró primero, y detrás de él venía ella. Carla era una mujer delgada, de estatura media, con el cabello teñido de rubio con rayitos caramelo. Traía unos jeans ajustados, una blusa blanca escotada y tacones altos, todo de marca según noté después por las etiquetas que asomaban. Traía el rostro muy maquillado, con pestañas postizas y los labios pintados de un rojo brillante. Llevaba las uñas largas con diseños elaborados y varias pulseras de oro en ambas muñecas que sonaban cada vez que movía las manos. Me extendió la mano con una sonrisa grande y me dijo: «Mucho gusto, señora Mercedes. Ernesto me ha contado tantas cosas de usted». Yo la recibí con todo el cariño del mundo. La abracé, le dije que pasara, que esta era su casa, que me diera mucho gusto conocerla. Le ofrecí agua, refresco, lo que quisiera. Ella pidió un vaso con agua, pero apenas lo tocó. Nos sentamos en la sala y empezamos a platicar. Yo le hacía preguntas tratando de conocerla mejor. Le pregunté de dónde era, y me dijo que de Ciudad de México, de la delegación Iztapalapa, que había llegado a Puebla hacía 5 años buscando trabajo y se había quedado porque le gustó la ciudad. Le pregunté por su familia y me dijo que sus papás vivían en México, pero que ya no se hablaban mucho, que tenía una relación complicada con ellos. Eso me extrañó un poco, pero no le di importancia. Muchas familias tienen sus problemas, pensé. Durante la comida, Carla comió muy poco. Dijo que estaba a dieta, que cuidaba mucho su figura. Eso también me pareció raro porque yo había preparado ese mole con tanto amor. Pero bueno, las muchachas de ahora son así, siempre preocupadas por estar flacas. Lo que sí noté es que Carla hablaba mucho de cosas materiales, de que quería un coche nuevo, de que había visto unos muebles preciosos en una tienda del centro, de que soñaba con irse de viaje a Cancún. Ernesto solo sonreía y asentía, claramente embobado con ella. Cuando se fueron ese día, Ernesto me preguntó qué me había parecido, y yo, queriendo ser una buena madre y apoyar a mi hijo, le dije que me parecía muy bonita y muy simpática, que se veía que lo quería mucho. Pero algo dentro de mí, una vocecita pequeña,
Me decía que había algo que no cuadraba. No podía identificar qué era exactamente. Tal vez era la forma en que Carla miraba la casa, como evaluando cada cosa. O tal vez era cómo cambió su expresión cuando le conté que Rafael había sido obrero y que nosotros éramos gente humilde. Vi un destello de algo en sus ojos, algo que no supe interpretar en ese momento. Pero me callé esa vocecita. Me dije a mí misma que estaba siendo una suegra celosa, de esas que nunca nadie les parece suficientemente bueno para sus hijos. Me prometí darle una oportunidad a Carla, conocerla mejor antes de juzgarla. Ernesto y Carla siguieron de novios durante un año. Se veían casi todos los días, y ella venía a la casa seguido. Yo traté de acercarme a ella, de crear esa relación de madre e hija que tanto había soñado. La invitaba a la cocina para enseñarle a cocinar, pero ella siempre decía que no le gustaba cocinar, que era muy aburrido. Le proponía ir juntas al mercado o a misa, pero siempre tenía una excusa para no ir. Lo que sí le gustaba era quedarse en la sala viendo la tele o encerrada con Ernesto en su cuarto. Y cada vez que salían, regresaban con bolsas de compras. Ropa nueva para ella, zapatos, bolsas. Ernesto le compraba todo lo que ella pedía. Un día me armé de valor y le hablé a Ernesto. Le dije que me preocupaba que estuviera gastando tanto dinero, que debería ahorrar para su futuro. Ernesto se molestó conmigo. Me dijo que él trabajaba y podía gastar su dinero como quisiera, que Carla se merecía que la consintieran porque nunca nadie lo había hecho. Esas palabras me dolieron, pero me las tragué. No quería pelear con mi hijo ni alejar a Carla. En diciembre de 2016, Ernesto me dio la noticia. Le había pedido matrimonio a Carla y ella había aceptado. Se casarían en marzo del siguiente año. Yo fingí estar feliz. Los abracé, los felicité, les dije que me daba mucho gusto. Pero por dentro sentía una piedra en el estómago. No podía explicar por qué, pero presentía que algo no iba bien. Los preparativos de la boda fueron un dolor de cabeza. Carla quería una boda grande, elegante, en un salón bonito. Ernesto no tenía tanto dinero ahorrado, pero no quería decepcionarla. Entre él y yo juntamos lo que pudimos. Yo vendí algunas joyas que tenía guardadas, unas arracadas de oro que mi mamá me había dejado y una cadenita que Rafael me había regalado en nuestro aniversario número 15. Me dolió desprenderme de esas cosas, pero lo hice por mi hijo. La boda se celebró en marzo de 2017 en un salón de eventos de la zona de Angelópolis. Fue bonita, debo admitir. Carla se veía hermosa con su vestido blanco ceñido al cuerpo. Ernesto estaba nervioso pero feliz. Yo estuve ahí, sonriendo para las fotos, bailando cuando me sacaron a bailar, cumpliendo mi papel de mamá del novio. Pero esa noche, cuando regresé sola a mi casa después de la fiesta, me senté en la cama y lloré. Extrañé a Rafael con todo mi ser. Hubiera dado lo que fuera por tenerlo a mi lado en ese momento, para contarle mis miedos, para que me dijera que todo iba a estar bien. Abrí la cajita de terciopelo y saqué mi anillo de bodas. Lo sostuve entre mis dedos y le hablé a Rafael como si pudiera escucharme. Le pedí que cuidara a nuestro hijo, que lo guiara, que no dejara que nada malo le pasara. Después de la boda, Ernesto y Carla se fueron a vivir a un departamento que rentaron en la colonia La Paz. Era un lugarcito pequeño pero bien puesto, cerca del trabajo de ambos. Yo los visitaba cada semana llevándoles comida, porque Carla no cocinaba y Ernesto trabajaba tanto que llegaba cansado. Durante el primer año de matrimonio, las cosas parecían ir bien. Ernesto se veía contento. Carla seguía siendo distante conmigo, pero al menos no había problemas graves, o eso creía yo. La primera señal de que algo no estaba bien llegó en octubre de 2017, 6 meses después de la boda. Ernesto vino solo a visitarme un domingo por la tarde. Se veía cansado,
con ojeras. Le preparé café y nos sentamos en la cocina. Le pregunté por Carla y me dijo que se había ido de compras con unas amigas. Entonces, sin que yo le preguntara nada más, Ernesto suspiró profundo y me dijo: «Mamá, tengo un problema. Carla se endeudó con las tarjetas de crédito. Debe casi 60.000 pesos». Me quedé helada. 60.000 pesos era una fortuna. Le pregunté en qué se había gastado tanto dinero. Y Ernesto me explicó que Carla tenía 3 tarjetas de crédito que había sacado sin decirle. Las usaba para comprar ropa, zapatos, cosméticos, cosas para la casa. Pensaba que podría pagar poco a poco, pero los intereses se fueron acumulando y ahora la deuda era impagable con su sueldo. Le pregunté si él no podía ayudarla a pagar y me dijo que él también estaba endeudado porque había sacado un préstamo personal para pagar el enganche de un carro que Carla quería. Entre los dos apenas les alcanzaba para la renta y la comida. Mi hijo se veía desesperado. Le temblaban las manos cuando me contaba todo esto. Le pregunté qué iba a hacer y me dijo que estaba pensando en pedir prestado o buscar un segundo trabajo. Yo no tenía dinero para ayudarlo. Mi pensión apenas me alcanzaba para mis gastos y lo poco que había ahorrado lo había gastado en la boda. Me sentí impotente. Esa fue la primera señal, pero en ese momento no la vi como tal. Pensé que eran problemas normales de recién casados, que aprendiendo a administrarse todo se iba a resolver. La segunda señal vino en enero de 2018. Ernesto llegó a la casa un viernes por la noche. Cosa rara porque los viernes él y Carla siempre salían. Traía una cara de preocupación que me asustó. Me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo serio. Nos sentamos y me contó que en su trabajo le habían ofrecido un ascenso muy bueno, con un aumento de sueldo considerable. Era una oportunidad que había esperado años, pero había un problema. El nuevo puesto requería que viajara frecuentemente, a veces varias semanas al mes. Le pregunté cuál era el problema entonces, si era una gran oportunidad, y Ernesto me dijo, con la voz entrecortada, que Carla le había dicho que si aceptaba ese trabajo, ella se iba a divorciar de él, que ella no se había casado para estar sola, que qué clase de matrimonio iban a tener si él nunca estaba en casa. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si Carla entendía que ese ascenso significaba más dinero, que podrían salir de las deudas, que tendrían una vida más cómoda. Ernesto me dijo que sí lo entendía, pero que para ella era más importante que él estuviera en casa todas las noches. Le pregunté qué ibas a hacer, y me dijo que había rechazado el ascenso, que su matrimonio era más importante que el trabajo. Esa noche, después de que Ernesto se fue, yo me quedé sentada en la sala por horas pensando. Algo no me cuadraba. Una esposa que amaba a su marido querría lo mejor para él, ¿no? Querría que creciera profesionalmente, que ganara más dinero. Pero Carla parecía querer mantenerlo cerca, controlarlo. Pero de nuevo, me callé mis pensamientos. Me dije que cada matrimonio era diferente, que tal vez Carla de verdad solo quería pasar tiempo con su esposo. Yo que sabía de las relaciones modernas. La tercera señal llegó en abril de 2018. Esa vez fui yo quien notó algo extraño. Había ido a visitarlos al departamento con un guisado que les había preparado. Toqué la puerta, pero nadie abría, aunque escuchaba voces adentro. Toqué más fuerte y finalmente Carla abrió, con la cara roja y expresión molesta. Me dijo que estaban ocupados, que no era buen momento. Pero yo ya había entrado y vi que Ernesto estaba en la sala, sentado en el sillón con la cabeza gacha. En la mesa había varios estados de cuenta de bancos desparramados. Le pregunté a Ernesto si todo estaba bien, y él levantó la vista. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Me dijo que sí, que solo estaban revisando las cuentas. Carla me quitó la olla de las manos con brusquedad y me dijo que gracias por la comida, pero que de verdad necesitaban privacidad.
Prácticamente me empujó hacia la puerta. Cuando llegué a mi casa, le marqué a Ernesto a su celular. Me contestó después de varios timbrazos. Le pregunté qué estaba pasando, por qué Carla estaba tan molesta. Ernesto suspiró y me dijo: «Es que descubrió que tengo una cuenta de ahorros que no le había dicho. Tenía guardados como 30.000 pesos para emergencias, de antes de que nos casáramos. Y se enojó porque dice que los matrimonios no deben tener secretos». Le pregunté qué iba a hacer con ese dinero, y me dijo que Carla quería que lo pusieran en una cuenta conjunta, que todo debía ser de los dos. Eso me pareció raro. Un hombre tiene derecho a tener sus ahorros, pensé. Pero Ernesto me dijo que Carla tenía razón, que en un matrimonio todo se comparte. Una semana después me enteré de que Carla había usado esos 30.000 pesos para hacerse una cirugía estética. Se puso implantes en los senos. Ernesto me lo contó como si fuera algo normal, diciendo que Carla siempre había querido operarse y que ahora por fin había podido hacerlo. Yo me quedé sin palabras. 30.000 pesos, que eran para emergencias, gastados en una cirugía cosmética cuando todavía debían dinero de las tarjetas. Pero, ¿qué podía decir? No era mi dinero ni mi matrimonio. La cuarta señal fue en agosto de 2018. Carla y Ernesto llegaron a visitarme un domingo. Venían de muy buen humor, tomados de la mano. Me dijeron que tenían una noticia importante que darme. Pensé que me iban a decir que venía un bebé en camino, y mi corazón brincó de emoción. Pero no fue eso. Ernesto me dijo que habían decidido comprar una casa, que ya estaban cansados de pagar renta, que querían algo propio. Me enseñaron fotos en su celular de una casa en un fraccionamiento nuevo, de esas de interés social. 2 plantas, 2 recámaras, un baño y medio. Cochechito. Costaba 600.000 pesos. Les pregunté cómo iban a comprarla, si todavía debían tanto dinero. Ernesto me explicó que iban a sacar un crédito del Infonavit, que ya lo habían tramitado y se los habían aprobado. La mensualidad sería de 5.000 pesos, más o menos lo mismo que pagaban de renta. Les dije que me daba mucho gusto, que qué bueno que iban a tener patrimonio, pero por dentro me preocupaba. Con todas las deudas que tenían, ¿podrían realmente pagar una casa? Pero de nuevo, no dije nada. Solo los abracé y los felicité. La quinta señal vino en diciembre de ese mismo año. Se mudaron a su casa nueva, y yo fui a conocerla. Era bonita, con las paredes recién pintadas y piso de cerámica. Pero lo que me impactó fue ver la cantidad de muebles nuevos que tenían. Una sala completa de piel, un comedor elegante de madera, televisión de pantalla grande, refrigerador último modelo, lavadora y secadora, todo nuevo. Le pregunté a Ernesto cómo habían comprado todo eso, y me dijo que lo habían sacado a meses, sin intereses, que las tiendas departamentales les habían dado crédito. Más deudas, pensé. Pero ya no dije nada. La sexta señal fue en marzo de 2019. Un día Ernesto llegó a mi casa temprano por la mañana, cuando yo apenas me estaba levantando. Traía los ojos hinchados y se veía que no había dormido. Me dijo que Carla lo había corrido de la casa, que habían tenido una pelea muy fea. Le preparé café y le pedí que me contara qué había pasado. Resulta que Ernesto había revisado los estados de cuenta del banco y se había dado cuenta de que Carla había sacado otra tarjeta de crédito nueva a su nombre, sin decirle. Ya había gastado el límite de crédito, que era de 50.000 pesos. Cuando Ernesto le reclamó, ella se puso furiosa. Le gritó que él era un tacaño, que nunca le daba dinero para sus cosas, que ella trabajaba igual que él y tenía derecho a darse sus gustos. Ernesto le había dicho que no podían seguir endeudándose así, que ya no alcanzaba el dinero ni para comer, y Carla le había respondido que si no le gustaba, que se fuera, que ella no necesitaba a un hombre que le estuviera controlando sus gastos.
Mi hijo se quedó en mi casa ese día. Yo lo abracé. Le dije que todo iba a estar bien, aunque por dentro estaba hirviendo de coraje. ¿Cómo era posible que esa mujer tratara así a mi Ernesto, que se había partido el lomo trabajando para darle todo? Pero al día siguiente, Carla le marcó a Ernesto llorando, pidiéndole perdón, diciéndole que lo amaba, que no sabía qué le había pasado, que por favor regresara. Y Ernesto, siendo el hombre noble que es, regresó con ella. La séptima señal fue en julio de 2019. Me marcó Ernesto muy preocupado. Me dijo que le habían embargado su cuenta del banco por una deuda que tenía Carla con una tienda departamental y que no había pagado. Al hacer la investigación, descubrió que Carla tenía 5 tarjetas de crédito más que él no conocía, todas reventadas, todas con demandas en proceso. La deuda total era de más de 300.000 pesos. Ernesto estaba desesperado. Me dijo que no sabía qué hacer, que si no pagaban las demandas, les iban a quitar la casa. Le pregunté si había hablado con Carla, y me dijo que sí, que ella solo lloraba y decía que tenía un problema, que no podía controlar sus gastos, que necesitaba ayuda. Ernesto consiguió un abogado que los ayudó a reestructurar las deudas. Tuvieron que vender el carro y algunos de los muebles nuevos. Ernesto consiguió un segundo trabajo, de vigilante nocturno los fines de semana. Prácticamente no dormía. Trabajaba de lunes a viernes en su empleo normal y los viernes, sábados y domingos en la noche como guardia de seguridad. Yo apenas lo veía. Cuando lo hacía, se veía demacrado, con kilos de menos, con ojeras profundas. Me dolía el alma verlo así. Y la octava señal, la más extraña de todas, vino en febrero de 2020. Fui a visitarlos a su casa porque hacía semanas que no veía a Ernesto. Toqué la puerta y me abrió Carla. Se veía diferente. Traía el pelo recién cortado y pintado, uñas nuevas, ropa nueva de marca. Le pregunté por Ernesto y me dijo que estaba durmiendo, que había trabajado toda la noche. Pregunté si podía pasar a dejarle la comida que le había llevado, y Carla me dejó entrar pero con cara de fastidio. Mientras estaba en la cocina guardando los recipientes en el refrigerador, vi sobre la barra de la cocina un recibo de una joyería. Era una factura por 12.000 pesos, por un anillo con diamante pequeño. Le pregunté a Carla si era de algún regalo que le había hecho Ernesto, y ella, muy sonriente, me dijo que no, que ella misma se lo había comprado, que se lo merecía por todo lo que había tenido que aguantar. Sentí que me hervía la sangre. Mi hijo trabajando día y noche, destruyéndose para pagar las deudas, y ella comprándose anillos de lujo. Pero de nuevo, me callé. Ya Ernesto era un hombre adulto. Él sabría qué hacer con su matrimonio. Todas esas señales estuvieron ahí, claritas como el agua. Pero yo las vi y no quise darme cuenta de lo que significaban. Me engañé a mí misma pensando que eran cosas normales de los matrimonios modernos, que las nuevas generaciones manejaban sus relaciones de forma diferente. Pero la verdad que no quería ver, era que Carla estaba usando a mi hijo. Lo estaba exprimiendo, sacándole todo lo que podía, sin importarle el daño que le estaba haciendo. Y yo, como tonta, no dije nada, porque temía que si hablaba, Ernesto se alejara de mí, porque me habían enseñado toda la vida que una madre no debe meterse en el matrimonio de sus hijos, porque confiaba en que el amor lo conquistaba todo. ¡Qué equivocada estaba! En marzo de 2020, cuando empezó la pandemia y todo el mundo se tuvo que encerrar, las cosas dieron un giro inesperado. Ernesto perdió su trabajo principal porque la empresa para la que trabajaba quebró. De repente solo tenía su trabajo de vigilante nocturno, que le pagaba muy poco. Carla, por su parte, entró en home office desde su casa. Yo pensé que tal vez esa situación los haría acercarse, que al pasar más tiempo juntos, se darían cuenta de lo importante que era apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Pero no fue así.
Una tarde de abril, Ernesto me marcó. Se escuchaba raro, como si tuviera la garganta cerrada. Me dijo: «Mamá, ¿puedo ir a quedarme contigo unos días? No aguanto más estar aquí». Por supuesto que le dije que sí. Mi casa era su casa siempre. Cuando llegó traía una mochila con algo de ropa y se veía acabado. Le di de cenar y después nos sentamos en la sala. Me contó que Carla estaba insoportable, que todo el día le gritaba, le reclamaba que no tenía dinero, que por su culpa iban a perder la casa, que era un inútil que no servía para nada. Ernesto me dijo que él se levantaba todos los días a las 6 de la mañana a buscar trabajo, que mandaba currículums a todos lados, que hacía lo que podía. Pero Carla no lo veía así. Solo veía que no había dinero entrando. Mi hijo se quebró frente a mí. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Me dijo: «Mamá, ya no sé qué hacer. Hago todo lo que puedo y nunca es suficiente para ella. Me siento tan cansado, tan inútil». Lo abracé y le dije que no era un inútil, que era un hombre trabajador y bueno, que estábamos en una situación extraordinaria por la pandemia, que todo iba a mejorar. Pero por dentro, yo sentía un odio creciente hacia Carla. Ernesto se quedó en mi casa 2 semanas. En ese tiempo recuperó algo de color en la cara, comió bien, durmió. Pero después Carla empezó a marcarle, a mandarle mensajes diciendo que lo extrañaba, que por favor regresara, que iba a cambiar. Y Ernesto, porque la amaba, regresó. Los meses siguientes fueron terribles para todos por la pandemia, pero especialmente para mi hijo. Siguió sin conseguir trabajo. Las deudas seguían ahí, comiéndoselos vivos, y Carla, en lugar de buscar formas de ayudar, seguía gastando. Compraba cosas por internet, pedía comida a domicilio todos los días, se pagaba suscripciones de televisión y música. En septiembre de 2020, sucedió algo que me puso en alerta máxima. Ernesto llegó a mi casa un día, entre semana. Cosa rara porque normalmente solo venía los domingos. Traía una expresión que no le había visto nunca. Me dijo: «Mamá, necesito pedirte un favor muy grande». Le dije que lo que fuera, que él sabía que podía contar conmigo para todo. Y entonces me soltó: «¿Me puedes prestar 50.000 pesos? Carla dice que si no le doy esa cantidad para pagar unas deudas urgentes, se va a divorciar de mí». Me quedé helada. 50.000 pesos. Yo no tenía esa cantidad. Mi pensión apenas me daba para sobrevivir. Los ahorros que había tenido se habían acabado hacía años. Le pregunté para qué necesitaba Carla ese dinero exactamente. Y Ernesto me dijo que tenía una deuda con un prestamista particular, de esos que cobran intereses altísimos, que si no pagaba, el tipo había amenazado con ir a su trabajo. Le pregunté cómo había adquirido esa deuda, y Ernesto me confesó que Carla se había endeudado con ese prestamista meses atrás, comprando cosas que ella consideraba necesarias. Y ahora el adeudo había crecido tanto por los intereses que ya no podían pagarlo. Le dije a mi hijo que yo no tenía ese dinero, que lo sentía mucho pero no podía ayudarlo. Y entonces, con lágrimas en los ojos, Ernesto me preguntó: «¿Y si empeñas la casa, mamá? Tú eres la dueña. Podrías pedir un préstamo con garantía hipotecaria». En ese momento sentí como si me hubieran dado una cachetada. Mi casa. La casa que Rafael y yo habíamos construido ladrillo por ladrillo. La casa que representaba el trabajo de toda una vida. ¿Ponerla en riesgo por las deudas irresponsables de Carla? Le dije que no podía hacer eso. Ernesto bajó la cabeza y se fue sin decir más. Esa noche no pude dormir. Me sentía culpable por negarle a mi hijo, pero también sabía que lo que me había pedido era demasiado. No podía arriesgar el único patrimonio que tenía, el lugar donde vivía, por las malas decisiones de otra persona. 2 días después,
Ernesto regresó. Me dijo que ya no me preocupara, que había encontrado otra forma de conseguir el dinero. Le pregunté cómo, y me dijo que había pedido prestado a un compañero del trabajo. Después me enteraría de que eso era mentira. En realidad, Ernesto había vendido el equipo de sonido que Rafael le había regalado cuando cumplió 15 años, una consola de videojuegos que tenía desde niño, y algunas otras cosas de valor sentimental. Las había rematado para juntar el dinero que Carla necesitaba. Cuando lo supe, lloré. Mi hijo había sacrificado los recuerdos de su papá, sus propios tesoros, para satisfacer a una mujer que nunca estaba conforme. En diciembre de 2020, justo antes de Navidad, Ernesto me llamó y me dijo: «Mamá, Carla y yo hemos decidido mudarnos contigo». Me tomó por sorpresa. Le pregunté por qué, y me explicó que ya no podían pagar la casa. El banco había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Iban a perder la casa de todos modos, así que era mejor entregarla voluntariamente antes de que la situación se pusiera peor. Les dije que por supuesto podían venirse a mi casa, que siempre había espacio para ellos. Pero por dentro, mi corazón se encogió. Sabía lo que significaba tener a Carla viviendo bajo mi techo. Se mudaron la primera semana de enero de 2021. Llegaron con lo poco que les quedaba. Algo de ropa, algunos trastes, la televisión. Los muebles bonitos se habían ido vendiendo poco a poco para pagar deudas. Les di el cuarto que había sido de Ernesto de niño. Era pequeño, con una cama matrimonial, un ropero viejo y una cómoda. No era gran cosa, pero era lo que tenía. Los primeros días, Carla se portó agradecida. Me ayudaba con la limpieza, me acompañaba a hacer las compras, hasta cocinó un par de veces. Pensé que tal vez la situación tan difícil la había hecho madurar, que por fin iba a cambiar. Pero eso duró 2 semanas. Después empezó a mostrar su verdadera cara. Si hasta ahora esta historia les está pareciendo fuerte, créanme que lo que viene es todavía más intenso. Y si aún no le han dado like al video, este es un buen momento para hacerlo. Solo les toma un segundo y nos ayuda muchísimo a que más gente pueda escuchar estas historias. También me encantaría leer sus comentarios contándome qué piensan de todo esto, si han vivido algo similar, o simplemente qué harían ustedes en mi lugar. Y no olviden comentar de qué ciudad o país están viendo. Me da mucho gusto saber que nos escuchan de toda América Latina. Su apoyo hace que este canal siga creciendo. Vivir con Carla fue, desde el principio, como caminar sobre cáscaras de huevo. Nunca sabías que te ibas a encontrar. Un día estaba de buen humor, riéndose y platicando. Al día siguiente amanecía de un humor de perros, aventando las cosas y gritándole a Ernesto por cualquier tontería. La primera semana de febrero, un martes por la tarde, yo estaba en la cocina preparando la comida. Carla llegó del cuarto y se puso a revisar la alacena. Empezó a sacar cosas y a acomodarlas de otra forma. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo, con un tono de lo más natural: «Es que está todo muy desordenado aquí, señora Mercedes. Voy a organizar la alacena como se debe». Me quedé callada porque no quería empezar con problemas, pero me molestó. Esa había sido mi cocina durante más de 40 años. Yo tenía mis cosas acomodadas como a mí me gustaba, donde yo sabía encontrarlas. Pero Carla cambió todo. Puso las especias donde yo tenía los granos, los trastes donde estaban las ollas. Tardé días en acostumbrarme al nuevo orden. Eso fue solo el principio. Poco a poco, Carla empezó a querer cambiar todo en la casa. Un día llegó con pintura que había comprado con no sé qué dinero, y dijo que quería pintar la sala porque el color que tenía era muy viejo. Le dije que me gustaba como estaba, que Rafael y yo habíamos elegido ese color. Ella puso los ojos en blanco y murmuró algo que no alcancé a escuchar. Otra vez, me dijo que iba a tirar unos muebles que estaban en el patio, unos que Rafael había hecho con sus manos.
Le dije que no, que esos muebles se quedaban. Y ella me contestó: «Ay, señora, solo son muebles viejos que están ocupando espacio. Nadie los usa». Tuve que ser firme. Le dije que esta era mi casa y que esos muebles no se tocaban. Carla se fue furiosa al cuarto y le escuché gritándole a Ernesto que yo era una vieja necia, que no aceptaba cambios. Ernesto siempre terminaba siendo el intermediario. Venía a pedirme que le diera chance a Carla, que entendiera que ella solo quería ayudar a modernizar la casa. Yo trataba de ser paciente por amor a mi hijo, pero cada día se me hacía más difícil. En marzo de 2021 empezaron a pasar cosas más preocupantes. Noté que faltaban cosas pequeñas de la casa. Primero fue un cenicero de plata que tenía guardado desde que Rafael dejó de fumar. Después, unas cucharitas de plata que mi mamá me había heredado. Luego, un reloj de pared antiguo que había sido de mi abuela. Le pregunté a Ernesto si había visto esas cosas, y me dijo que no tenía idea de dónde estaban. Le pregunté a Carla, y ella dijo que nunca las había visto, que a lo mejor yo las había movido, y no me acordaba. Pero yo sabía perfectamente dónde había puesto cada cosa. No estaba senil ni olvidadiza. Esas cosas habían desaparecido. Una tarde, encontré un recibo en el bote de basura. Era de una casa de empeño. Habían empeñado un objeto de plata por 300 pesos. Confronté a Carla. Le enseñé el recibo y le pregunté directamente si ella había empeñado mis cosas. Ella se puso muy nerviosa. Empezó a balbucear y finalmente admitió que sí. Me dijo que necesitaban el dinero para comer, que Ernesto no estaba ganando lo suficiente, que qué más daba si esas cosas solo estaban guardadas juntando polvo. Le grité. Por primera vez en mi vida le grité a alguien con todo el poder de mis pulmones. Le dije que esas cosas eran mías, que no tenía ningún derecho a tocarlas, que cómo se atrevía a robarme en mi propia casa. Carla también me gritó. Me dijo que ella no era ninguna ladrona, que en esta casa todos estábamos juntos y que lo que había en la casa era para todos. Ernesto llegó del trabajo en medio de la discusión. Nos encontró a las dos gritándonos en la sala. Carla corrió a abrazarlo, llorando, diciéndole que yo la había acusado de ladrona, que cómo era posible que permitiera que su mamá la tratara así. Ernesto me miró con cara de súplica. Me pidió que nos calmáramos las dos, que todo tenía solución. Me prometió que él iría a desempeñar las cosas, y lo hizo. 2 días después apareció con el cenicero y las cucharitas. El reloj no pudo recuperarlo porque ya lo habían vendido. Le pedí a Ernesto que hablara seriamente con Carla, que le dejara claro que no podía volver a tomar mis cosas. Él me aseguró que lo haría, pero las cosas no mejoraron. En abril noté que faltaban más objetos. Unas figuras de porcelana que tenía en la vitrina. Un rosario de plata que me había bendecido el párroco. Unos aretes de oro que eran de mi mamá. Esta vez no dije nada. Sabía que si reclamaba, solo iba a causar más problemas. En lugar de eso, empecé a esconder mis cosas de valor. Las guardé en una caja de zapatos en el fondo de mi closet, debajo de unas cobijas viejas. Lo más doloroso fue que tuve que esconder mi anillo de bodas. Ya no podía dejarlo en su cajita en la mesita de noche. Una noche lo saqué de ahí y lo puse dentro de una bolsita de tela, que escondí dentro de uno de mis zapatos viejos, en una caja al fondo del closet. Me dolió el alma tener que tratar mi tesoro más preciado, como si fuera algo que debía proteger de un ladrón en mi propia casa. En mayo de 2021, la tensión en la casa era insoportable. Carla y yo prácticamente no nos hablábamos. Cuando nos cruzábamos, apenas nos dirigíamos la mirada. Ernesto estaba atrapado en medio, tratando de complacer a las dos, pero siempre eligiendo defender a su esposa. Un día Carla empezó a quedarse encerrada en el cuarto todo el día. Decía que estaba trabajando desde casa, pero yo escuchaba que pasaba horas hablando por teléfono con sus amigas, riéndose y cotorreando.
Salía del cuarto solo para comer y regresar. Ernesto había conseguido un trabajito temporal en una tienda departamental, de cajero. No ganaba mucho, pero al menos era algo. Salía temprano y regresaba tarde, cansadísimo. Yo era quien hacía todo en la casa. Limpiaba, lavaba, planchaba, cocinaba. Carla no movía un dedo. Y cuando yo le pedía que al menos recogiera su cuarto o lavara sus trastes, me contestaba que estaba muy ocupada trabajando. En junio pasó algo que me hizo darme cuenta de hasta dónde era capaz de llegar Carla. Yo tenía un ahorro muy pequeño, como 3.000 pesos, que guardaba en un sobre dentro de mi Biblia. Era mi fondo de emergencias, por si me enfermaba o necesitaba algo urgente. Un día necesité sacar dinero del sobre y descubrí que solo quedaban 200 pesos. Alguien había agarrado el dinero y había dejado apenas unas monedas. Esta vez no me quedé callada. Fui directamente con Carla y le pregunté si ella había agarrado dinero de mi Biblia. Ella lo negó rotundamente. Me juró y perjuró que ella jamás tocaría mi dinero, que cómo se me ocurría acusarla de algo así. Pero yo sabía que había sido ella. Ernesto jamás tocaría mi dinero sin pedírmelo, y en la casa solo estábamos nosotros 3. Esa noche, cuando Ernesto llegó, le conté lo que había pasado. Le dije que necesitaba que me creyera, que su esposa me estaba robando. Ernesto se veía destrozado. Me dijo que hablaría con Carla, pero que necesitaba que yo entendiera lo difícil que era para él estar en esa situación. Al día siguiente, Carla apareció con 300 pesos en la mano. Me los dio y me dijo, con voz de víctima: «Tenga, señora Mercedes, me acabo de acordar que sí agarré ese dinero. Pensé que era dinero de todos para los gastos de la casa. Pero aquí se lo devuelvo, y con intereses, para que vea que yo no soy ninguna ladrona». Yo agarré el dinero sin decir nada. Sabía que esa mujer era una mentirosa, pero ya no tenía fuerzas para pelear. Los meses siguientes fueron un infierno silencioso. Carla y yo nos evitábamos todo lo posible. La casa se llenó de un ambiente pesado, tenso, donde cualquier palabra podía desatar una explosión. En septiembre de 2021, Ernesto por fin consiguió un trabajo estable, otra vez, como supervisor en una bodega de otra empresa distribuidora. El sueldo era decente, no como el que tenía antes, pero al menos les alcanzaba para ir pagando sus deudas y aportarme algo para los gastos de la casa. Pensé que tal vez, con esa estabilidad económica, Carla y Ernesto podrían buscar rentar un lugarcito y mudarse. Yo nunca les dije que se fueran, pero creo que Ernesto notaba cuánto estaba sufriendo con la situación. Pero Carla no tenía ninguna intención de irse. Al contrario, cada vez se acomodaba más. Empezó a hacer reuniones con sus amigas en mi sala. Traía a 3 o 4 mujeres que se ponían a tomar vino, a reírse a carcajadas, y dejaban todo tirado. Yo tenía que limpiar después de ellas. Una de esas tardes, mientras recogía las botellas vacías y los vasos sucios que habían dejado, escuché risas que venían del cuarto. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin querer y escuché la voz de Carla diciendo: «Ay, amigas, no saben lo que es vivir con una suegra anticuada. Es una vieja amargada que todo el tiempo me está vigilando, como si yo fuera una delincuente». Sus amigas se reían. Una de ellas dijo: «¿Y por qué no te sales de ahí? Ya deberían buscar su propia casa». Y Carla respondió: «¿Para qué? Aquí no pago renta, no pago luz ni agua ni nada. Es casa gratis. Además, la señora ya está grande. Cuando se muera, la casa va a ser de Ernesto de todos modos, así que es casi como si ya fuera nuestra». Sentí como si me hubieran apuñalado. Me quedé ahí parada, al otro lado de la puerta, con las lágrimas corriendo por mi cara, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Esa mujer estaba esperando que yo me muriera para quedarse con mi casa. Me estaba viendo como un estorbo que había que soportar hasta que la naturaleza
hiciera su trabajo. Entré a mi cuarto, cerré la puerta con llave y lloré como no había llorado en años. Le hablé a Rafael en mi mente, le pregunté qué debía hacer, cómo podía sacar a esa mujer de mi casa sin perder a mi hijo en el proceso. Pero no tenía respuestas. En octubre de 2021, decidí hablar con Ernesto a solas. Lo invité a desayunar a un cafecito cerca de la casa, solo nosotros dos. Necesitaba decirle lo que sentía sin que Carla estuviera presente. Le conté todo. Le dije cuánto me dolía vivir en mi propia casa, sintiéndome como una extraña. Le conté de las cosas robadas, del dinero desaparecido, de cómo Carla me hablaba cuando él no estaba. Y le conté lo que había escuchado esa tarde sobre que estaba esperando a que yo me muriera. Ernesto escuchó todo con la cabeza gacha, sin mirarme a los ojos. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo. Finalmente levantó la vista y vi que tenía lágrimas en los ojos. Me dijo: «Mamá, yo sé que Carla no es fácil. Yo sé que ha hecho cosas que no están bien. Pero la amo. Y sé que en el fondo ella es una buena persona. Solo que ha tenido una vida muy difícil y eso la hace comportarse así a veces. Te juro que voy a hablar con ella, que voy a ponerle un alto. Pero te pido, por favor, que tengas un poco más de paciencia. Solo un poco más de tiempo para que juntemos dinero y podamos irnos a nuestro propio lugar». Yo acepté. Porque era mi hijo y lo amaba más que a nada en el mundo. Porque confiaba en que él haría lo correcto. Pero los meses pasaron y nada cambió. Carla siguió igual o peor, y yo seguía sintiéndome prisionera en mi propia casa. En febrero de 2022 pasó algo que me puso en alerta máxima. Una mañana, después de que Ernesto se fue a trabajar y Carla estaba supuestamente en su reunión virtual, yo fui a mi cuarto a buscar un suéter porque hacía frío. Abrí mi closet y noté que alguien había movido las cajas de zapatos donde yo guardaba mis cosas de valor. El corazón me empezó a latir rápido. Saqué las cajas una por una, revisándolas. Algunas estaban en diferente orden del que yo las había dejado. Alguien había estado buscando algo ahí. Busqué la caja donde tenía escondido mi anillo de bodas. Estaba en su lugar. Pero cuando revisé el zapato donde lo había guardado, el anillo no estaba ahí. Lo había cambiado de lugar hacía unas semanas, precisamente porque me daba miedo que lo encontraran. Lo había puesto dentro de una bolsita de maquillaje vieja que tenía en una gaveta del baño. Fui corriendo al baño a verificar. El anillo seguía ahí, gracias a Dios. Pero el hecho de que alguien hubiera estado revisando mis cosas me llenó de terror. Esa noche le puse un candadito a mi closet. Ernesto me preguntó por qué, y yo le dije que quería más privacidad. Pero la verdad era que tenía miedo de que Carla encontrara mi anillo y lo empeñara o vendiera. Los siguientes meses fueron de vivir con paranoia constante. Cada vez que salía de mi cuarto, me aseguraba de que todo estuviera bajo llave. Cada vez que regresaba de la calle, revisaba que mi anillo siguiera en su escondite. Vivir así era agotador. Me estaba enfermando del estrés. Empecé a tener problemas para dormir, dolores de cabeza constantes. Se me revolvía el estómago. El doctor me dijo que era ansiedad, que necesitaba reducir mi nivel de estrés. Pero ¿cómo? Si la fuente de mi estrés vivía bajo mi mismo techo. En junio de 2022, decidí hacer algo drástico. Le pedí a Ernesto que se sentara conmigo y le dije que necesitaba que se mudaran, que ya no podía más, que me estaba enfermando, que necesitaba recuperar mi paz. Ernesto se puso pálido. Me suplicó que no los corriera, que les diera un poco más de tiempo. Me dijo que estaban ahorrando, que en unos meses ya podrían irse. Me pidió que aguantara solo un poco más. Y yo, como idiota, cedí otra vez, porque no podía soportar ver a mi hijo sufriendo, porque temía que si los corría, Ernesto nunca me lo perdonaría. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que debía haber sido más firme desde el principio,
Debí haber puesto límites claros. Debí haberle dicho a mi hijo que no podía sacrificar mi salud y mi bienestar por su matrimonio. Porque lo que vino después, lo que pasó en noviembre de 2022, fue lo que finalmente me hizo despertar y decir: ya no más. Noviembre de 2022. Todavía recuerdo la fecha exacta. Jueves 17 de noviembre. Ese día cambió todo. Me desperté temprano, como siempre, a eso de las 6 de la mañana. Ernesto ya se había ido a trabajar. Carla todavía estaba durmiendo. Me di un baño, me vestí y fui a la cocina a prepararme mi café. Mientras tomaba mi café pensaba en que ese día tenía cita médica. Debía ir al Seguro Social para mi chequeo de la presión. La cita era a las 9 de la mañana, así que tenía tiempo. Regresé a mi cuarto para buscar mi credencial del seguro que necesitaba llevar. La guardaba en mi bolsa, pero no la encontraba. Pensé que tal vez la había dejado en la gaveta de mi buró. Abrí la gaveta y empecé a buscar entre los papeles. Y entonces vi algo que hizo que se me helara la sangre. La cajita de terciopelo rojo donde guardaba mi anillo de bodas estaba ahí en la gaveta. Pero yo no la había puesto ahí. Yo había dejado de guardar mi anillo en esa cajita desde que Carla llegó a vivir a la casa. Lo tenía escondido en otro lugar completamente diferente. Con las manos temblando, abrí la cajita. Estaba vacía. Sentí que el mundo se me caía encima. Mi anillo. El anillo que Rafael me había puesto en el dedo hace 49 años. El único objeto físico que me conectaba con él. Mi posesión más preciada en todo el mundo. Ya no estaba donde yo lo había escondido, y la cajita vacía había aparecido en el lugar obvio donde todo el mundo sabía que yo antes lo guardaba. Alguien había encontrado mi anillo escondido y lo había sacado de su lugar. Y esa persona había puesto la cajita vacía en la gaveta del buró, tal vez pensando que yo pensaría que simplemente lo había olvidado ahí o que se me había perdido. Pero yo sabía perfectamente dónde lo tenía escondido, y sabía quién había sido. Salí de mi cuarto como un rayo, y fui directo al cuarto de Carla y Ernesto. Abrí la puerta sin tocar. Carla estaba dormida, destapada, con su pijama de satén brillante. La moví bruscamente por el hombro. «Carla, despierta». Ella abrió los ojos con cara de fastidio. «¿Qué pasa, señora Mercedes? ¿Por qué me despierta así? ¿Dónde está mi anillo?» Carla se sentó en la cama, tallándose los ojos. «¿De qué anillo habla?» «Mi anillo de bodas, el que tenía escondido. ¿Dónde está?» Carla me miró con cara de no entender nada. «Yo no sé de qué me habla. Yo no he visto ningún anillo». «No te hagas. Tú fuiste la que lo agarró. Tú eres la única que pudo haberlo hecho. ¿Dónde está?» Carla se paró de la cama, ahora ya molesta. «Mire, señora, yo no tengo su anillo. A lo mejor usted lo puso en otro lado y no se acuerda. Ya está grande. Es normal que se le olviden las cosas». Esa frase fue como una bofetada. Me estaba tratando de senil, de vieja olvidadiza. «Yo sé perfectamente dónde tenía mi anillo. Y sé que tú lo agarraste. Dame mi anillo ahora mismo». «Que no lo tengo», le digo. «No sé qué más quiere que le diga». Empecé a buscar por el cuarto. Abrí las gavetas de la cómoda, revisé entre su ropa, busqué en el closet. Carla me gritaba que qué estaba haciendo, que no tenía derecho a revisar sus cosas, que me saliera de su cuarto. No encontré nada, pero yo sabía que ella lo había tomado. Lo sabía en mi corazón. «Lo empeñaste, ¿verdad? Lo llevaste a la casa de empeño como has hecho con todas mis cosas». «Que no, señora. ¿Por qué está tan obsesionada con culparme de todo? Yo no he agarrado nada suyo. Eres una mentirosa. Eres una ladrona. Has estado robándome desde que llegaste a esta casa». Carla se me acercó, con los ojos llenos de rabia. «Cuidado con lo que dice, señora. No porque sea su casa tiene derecho a insultarme. Esta es mi casa, y tú te vas de aquí ahora mismo».
Esta conversación la tiene que tener con su hijo, no conmigo. Yo no me voy a ningún lado. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Toda la paciencia, toda la tolerancia, todo el aguante que había tenido durante 2 años viviendo con esa mujer, se evaporó en un segundo. No necesito hablar con mi hijo. Esta es mi casa. Está a mi nombre. Y yo decido quién vive aquí y quién no. Y tú ya no vives aquí. Empaca tus cosas y te vas. Carla se rió con sarcasmo. No puede correrme así nomás. Ernesto nunca lo va a permitir. Ernesto va a tener que elegir, tú o yo. Pero las dos juntas en esta casa, nunca más. Le di la espalda y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta con llave, me senté en mi cama y marqué al celular de Ernesto. Me contestó al tercer timbrazo. «Bueno, mamá, ¿pasa algo?» «Ernesto, necesito que vengas a la casa ahora mismo». «Estoy trabajando, mamá. No puedo irme así nomás». «¿Qué pasó?» «Tu esposa me robó mi anillo de bodas y necesito que vengas ahora porque le acabo de decir que se tiene que ir de mi casa». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después Ernesto dijo con voz temblorosa: «Mamá, por favor no hagas esto. Déjame hablar con Carla. Voy a arreglar todo. Dame un par de horas y salgo temprano del trabajo». «No, Ernesto. Ya tomé mi decisión. Ya no aguanto más. Tu esposa se va de mi casa hoy mismo. O se van los dos». Y colgué. Después de colgarle a Ernesto, me quedé sentada en mi cama temblando. No de miedo, sino de rabia. De toda la rabia acumulada durante 2 años que finalmente estaba saliendo. Escuché que Carla estaba hablando por teléfono en su cuarto. Hablaba fuerte, con voz de víctima. «Sí, amor. Tu mamá se volvió loca. Me está acusando de que le robé un anillo y dice que me tengo que ir de la casa. Está muy alterada. No sé qué le pasa». Salí de mi cuarto y fui a la sala. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba decidir exactamente qué iba a hacer. Mi anillo representaba más que un pedazo de metal precioso. Representaba el amor de mi vida, mis 49 años de matrimonio, mi juventud, mi Rafael. Era lo único irreemplazable que poseía. Y esa mujer me lo había quitado. No podía permitir que esto siguiera. No podía seguir viviendo con alguien que no respetaba nada, que robaba, que mentía, que me veía como un estorbo esperando a que me muriera para quedarse con lo que era mío. A eso de las 11 de la mañana, Ernesto llegó a la casa. Se veía nervioso, con la camisa del trabajo toda arrugada y sudor en la frente. Entró y me encontró sentada en la sala, esperándolo. «Mamá, ¿qué pasó exactamente?» Le conté todo con lujo de detalles. Le expliqué dónde tenía escondido mi anillo, cómo encontré la cajita vacía en el lugar obvio, cómo Carla era la única que pudo haberlo tomado. Carla salió de su cuarto en ese momento, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Se colgó del brazo de Ernesto. «Amor, yo te juro por Dios que yo no agarré ese anillo. Yo no sé nada de ningún anillo». Ernesto la abrazó. «Tranquila, mi amor. Vamos a aclarar esto». Se volvió hacia mí. «Mamá, ¿estás completamente segura de dónde lo dejaste? No existe la posibilidad de que lo hayas guardado en otro lado y ahora no te acuerdes». Esas palabras me dolieron más que si me hubiera dado una bofetada. Mi propio hijo dudando de mí, eligiendo creerle a ella sobre mí. «Ernesto, sé perfectamente dónde tenía mi anillo. No estoy senil. No estoy loca. Tu esposa me lo robó, igual que me ha robado muchas otras cosas durante estos 2 años». «Mamá, Carla no es una ladrona. Sí, ha cometido errores, pero nunca te robaría algo tan importante». «Entonces explícame cómo mi anillo desapareció del lugar secreto donde lo tenía y apareció la cajita vacía en la gaveta. Explícame eso». Ernesto se veía atrapado entre las dos. «No sé, mamá. Tal vez.
Tal vez alguien más entró a la casa. ¿Quién, Ernesto? Aquí solo vivimos nosotros tres. Las puertas siempre están cerradas con llave. No ha venido nadie más. Carla empezó a llorar más fuerte. No puedo creer que me esté pasando esto. Después de todo lo que he aguantado en esta casa, ahora me acusan de ladrona. Yo ya no aguanté más. Me paré del sillón y le dije directamente a Carla: «Mira, no sé si ya empeñaste mi anillo o lo vendiste, o qué hiciste con él. Pero necesito que me digas la verdad. Si lo empeñaste, dime en qué casa de empeño y voy y lo recupero. Todavía estamos a tiempo, pero necesito saber qué hiciste con él». «Que no hice nada con su anillo porque nunca lo tuve», respondió Carla, alzando la voz. Miré a Ernesto. «Hijo, te voy a decir algo y quiero que me escuches bien. No puedo vivir bajo el mismo techo que tu esposa. No puedo vivir con alguien que me roba, que me falta al respeto, que desea que me muera para quedarse con mi casa. He aguantado durante 2 años por amor a ti, pero ya no puedo más. Me estoy enfermando. No duermo. No como bien. Vivo con ansiedad constante en mi propia casa. Esto se tiene que acabar hoy». «Mamá, por favor». «No, Ernesto. Ya tomé mi decisión. O Carla se va, o se van los dos. Tú eliges». El silencio que siguió fue pesado, denso. Ernesto me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Carla lo abrazaba, llorando en su pecho. Finalmente Ernesto habló. «Mamá, Carla es mi esposa. No puedo echarla a la calle. Somos un matrimonio. Donde va ella, voy yo». Esas palabras me partieron el corazón, pero no me sorprendieron. Sabía que esa iba a ser su respuesta. «Está bien, hijo. Entonces, los dos se van». Ernesto asintió con la cabeza, derrotado. «Dame unos días para buscar dónde vivir». «No, Ernesto. Hoy. Se van hoy». «Mamá, no podemos encontrar un lugar en unas horas. Pueden irse a un hotel mientras buscan algo, pero hoy se salen de mi casa». Carla dejó de llorar de repente y me miró con odio puro. «¿Sabe qué, señora Mercedes? Está bien. Con mucho gusto me voy de esta casa vieja y horrible. Ya estaba cansada de vivir aquí de todos modos. Vámonos, amor. No le debemos nada a esta vieja amargada». Ernesto la calló. «Carla, por favor». «No, Ernesto. Ya es suficiente. Tu mamá nos está corriendo. Pues vámonos y ya. Total, nunca nos quiso aquí». Y así, con esas palabras venenosas todavía colgando en el aire, Carla se metió al cuarto a empacar. Ernesto se me acercó. Tenía lágrimas corriendo por la cara. «Mamá, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿De verdad me vas a correr?» Le agarré las manos. «Hijo, yo no te estoy corriendo a ti. La puerta de esta casa siempre va a estar abierta para ti. Siempre. Pero no puedo vivir con tu esposa. No después de lo que hizo. Y tú decides si te vas con ella o te quedas. Pero los dos juntos aquí, no». «Entonces no tengo opción, mamá. Tengo que irme con mi esposa». «Lo sé, hijo. Y lo entiendo. Pero mi decisión está tomada». Ernesto se apartó de mí y fue al cuarto a ayudar a Carla a empacar. Yo me quedé sentada en la sala, escuchando el ruido de cosas siendo aventadas en maletas, de gavetas siendo abiertas y cerradas. Cada sonido era como un cuchillo en mi corazón, pero me mantuve firme en mi decisión. 40 minutos después, Ernesto y Carla salieron del cuarto con 4 maletas y algunas bolsas. Carla ni siquiera me miró al pasar. Salió directamente por la puerta principal. Ernesto se detuvo en la puerta. Me miró una última vez. «Mamá, cuando cambies de opinión, cuando quieras que regresemos, márcame. Yo voy a estar esperando tu llamada». No dije nada, porque sabía que no iba a cambiar de opinión. La puerta se cerró y de repente mi casa se llenó de un silencio absoluto. Me quedé ahí sentada,
sin moverme, durante horas, escuchando el silencio, sintiendo el vacío, procesando lo que acababa de pasar. Había echado de mi casa a mi único hijo, el hijo que Rafael y yo habíamos criado con tanto amor, el hijo por el que habíamos trabajado toda la vida. Se había ido, y yo lo había dejado ir, pero también sabía que no había tenido opción. Había llegado al límite, y nadie, ni siquiera mi propio hijo, podía pedirme que sacrificara mi dignidad y mi paz mental por su matrimonio. Esa noche lloré. Lloré por mi hijo. Lloré por mi anillo perdido. Lloré por mi Rafael, que no estaba ahí para decirme si había hecho lo correcto. Pero también, por primera vez en 2 años, pude respirar tranquila en mi propia casa. Me gustaría saber en los comentarios qué piensan de esta decisión que tomé. ¿Creen que hice bien en correr a Carla de mi casa? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Y si les está gustando esta historia, por favor déjenme su like. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más gente que necesita escuchar historias como estas. Y si todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Active la campanita para que no se pierdan de ninguna de las historias que compartimos. Créanme, cada suscripción, cada like, cada comentario hace la diferencia para que este canal siga creciendo. Los primeros días después de que Ernesto y Carla se fueron extraños. La casa se sentía muy vacía, muy silenciosa, pero también se sentía más liviana, como si una nube negra que había estado flotando sobre ella por 2 años finalmente se hubiera disipado. Ya no tenía que estar revisando constantemente si mis cosas seguían en su lugar. Ya no tenía que caminar de puntitas en mi propia casa para no molestar a nadie. Ya no tenía que aguantar comentarios hirientes ni miradas de desprecio. Pero, como era de esperarse, también me sentía sola y me sentía culpable. Ernesto me marcó al día siguiente. Me dijo que habían encontrado un cuartito de hotel barato donde se iban a quedar temporalmente mientras buscaban algo que rentar. Le pregunté si necesitaba dinero y me dijo que no, que él se iba a encargar de todo. Su voz sonaba fría, distante. Ya no era el Ernesto cariñoso que me llamaba mamita y me abrazaba cada vez que me veía. Ahora me hablaba como si yo fuera una extraña. Eso me dolió. Pero entendí que estaba molesto, que probablemente Carla lo había estado llenando de veneno contra mí. Durante las siguientes semanas, Ernesto y yo nos hablábamos cada tercer día, más o menos. Conversaciones cortas, superficiales. Él me contaba que estaban buscando departamento, que el trabajo iba bien, cosas así. Nunca mencionaba a Carla, y yo tampoco preguntaba por ella. Y nunca, ni una sola vez, mencionó mi anillo. Yo, por mi parte, seguía buscándolo por toda la casa. Aunque sabía que era inútil, no podía evitarlo. Revisaba cada cajón, cada rincón, con la esperanza de que tal vez Carla solo lo había movido de lugar y no lo había vendido. Pero no apareció. Un día, decidí hacer algo que debía haber hecho desde el principio. Fui a las casas de empeño del centro de Puebla. Visité como 8 diferentes. En cada una, describía mi anillo y preguntaba si lo habían recibido en los últimos días. En la 5ª casa de empeño que visité, un lugar pequeño en la calle 5 de Mayo, el señor que atendía revisó su libreta cuando le describí el anillo. Sí, señora, sí nos llegó un anillo como el que describe. Una señora joven lo empeñó hace como 3 semanas. Rubita, delgada, con uñas largas. El corazón me latió rápido. ¿Lo tienen todavía? Lo tuvimos una semana, pero después la misma señora regresó y lo desempeñó. Se me cayó el alma a los pies. ¿Lo desempeñó? ¿Estás seguro? Sí, señora. Aquí tengo el registro. Lo empeñó por 1.500 pesos el 10 de noviembre y lo desempeñó el 17 de noviembre, el mismo día que usted dice que lo descubrió.
Pagó los 1.500 más 200 de intereses. El 17 de noviembre, el día que yo confronté a Carla. Esa misma tarde, ella había ido corriendo a desempeñar el anillo, seguramente para que yo no pudiera encontrarlo ahí. Le pregunté al señor si recordaba algo más sobre la mujer, o si sabía qué hizo con el anillo después de desempeñarlo. Me dijo que no, que solo recordaba que se veía muy nerviosa cuando vino a recogerlo. Salí de esa casa de empeño con más rabia que tristeza. Ahora tenía la confirmación. Carla efectivamente había empeñado mi anillo, y después lo había recuperado, probablemente para venderlo en otro lado, o esconderlo hasta que las cosas se calmaran. Pero, ¿dónde estaba ahora? Pasé todo diciembre de 2022 tratando de averiguarlo. Visité joyerías que compran oro, más casas de empeño en otras colonias. Pregunté con conocidos que se dedican a compraventa de joyería. Nada. El anillo había desaparecido. Para Navidad, Ernesto vino a visitarme. Vino solo, sin Carla. Me trajo un regalo pequeño, una chalina tejida. Comimos juntos, platicamos un poco, pero había una distancia enorme entre nosotros que no existía antes. Le pregunté cómo estaban las cosas con Carla, y me dijo que bien, que ya habían rentado un departamentito en la colonia Estrella del Sur. Le pregunté si era feliz, y me dijo que sí, aunque su tono de voz no sonaba muy convincente. No mencioné el anillo. Tampoco mencioné que había ido a las casas de empeño, y había confirmado que Carla lo había empeñado. No quería arruinar el único momento agradable que habíamos tenido en meses. Cuando se fue ese día, lo abracé muy fuerte. Le dije que lo amaba, que siempre iba a ser mi hijo, que las puertas de mi casa siempre estarían abiertas para él. Ernesto me devolvió el abrazo, y sentí que se le quebraba la voz cuando me dijo: «Yo también te amo, mamá». Enero y febrero de 2023 pasaron tranquilos. Ernesto me visitaba cada 2 semanas, siempre solo. Yo le mandaba comida con él, le preguntaba si necesitaba algo. Poco a poco fuimos reconstruyendo nuestra relación, aunque ya no era igual que antes. En marzo, Ernesto llegó a visitarme con una expresión que no le había visto en mucho tiempo. Se veía aliviado, tranquilo. Nos sentamos a comer y después de un rato me dijo: «Mamá, tengo que contarte algo. Carla y yo nos estamos divorciando». Me quedé helada. «¿Qué pasó, hijo?» Ernesto suspiró profundo. «Ya no podía más, mamá. Después de que salimos de tu casa, las cosas se pusieron peores. Carla siguió con sus gastos descontrolados, siguió endeudándose, siguió con sus mentiras. Y yo ya no tenía a nadie más que me ayudara a pagar sus deudas. Me di cuenta de que estaba destruyendo mi vida, que nunca iba a cambiar, que entre más tiempo pasara con ella, peor me iba a ir». «¿Y cómo está tomando ella el divorcio?» «Al principio se puso como loca. Me amenazó, me lloró, me juró que cambiaría. Pero después, cuando vio que yo estaba decidido, aceptó. Creo que en el fondo tampoco era feliz». Le pregunté lo que había querido preguntarle durante meses. «Ernesto, ¿tú sabías lo del anillo? ¿Sabías que Carla lo empeñó?» Ernesto bajó la vista, avergonzado. «Lo supe después, mamá. Como 2 semanas después de que nos fuimos de tu casa. Encontré el papel del empeño entre sus cosas. La confronté, y ella admitió que sí lo había empeñado, pero que lo había desempeñado el mismo día que tú la acusaste. Me dijo que lo tenía guardado en un lugar seguro, que te lo iba a devolver cuando las cosas se calmaran». «¿Y dónde está ahora?» «No lo sé, mamá. Le pedí que me lo diera para devolvértelo, pero me dijo que lo había perdido, que no sabía dónde estaba». «Ernesto, tu esposa, tu ex esposa, mintió. Ese anillo no se perdió. Ella lo vendió, estoy segura». «Lo sé, mamá. También lo creo. Y lo siento tanto. Siento no haberte creído desde el principio. Siento haber defendido a Carla cuando tú tenías razón. Siento todo el daño que te causó
y que yo permití. Ernesto empezó a llorar. Mi hijo, ese hombre de 45 años, lloraba como un niño frente a mí. Lo abracé. Le dije que lo perdonaba, que entendía que había estado cegado por el amor, que todos cometemos errores. Pero por dentro, yo seguía sintiendo un hueco enorme en el pecho por mi anillo perdido. El divorcio de Ernesto y Carla se finalizó en junio de 2023. Ernesto regresó a vivir conmigo temporalmente mientras juntaba dinero para rentar algo. Esta vez, las cosas fueron diferentes. Él ayudaba en la casa, me compraba despensa, me llevaba a mis citas médicas. Era el hijo atento y cariñoso que siempre había sido, antes de que Carla apareciera en su vida. Una noche de julio, mientras cenábamos, Ernesto me dijo: «Mamá, quiero hacer algo por ti. Sé que nunca voy a poder recuperar tu anillo de bodas, pero quiero intentar compensarte de alguna forma». Le dije que no era necesario, que con tenerlo de vuelta en mi vida yo ya era feliz. «No, mamá, necesito hacer esto. Por favor, déjame». Al día siguiente, Ernesto me llevó a una joyería del centro. Me dijo que eligiera un anillo, cualquiera que me gustara. Yo le dije que no quería que gastara su dinero en eso. Pero él insistió. Después de ver varios, elegí uno sencillo, un aro de oro de 14 quilates, sin adornos. No era mi anillo de bodas, nunca podría serlo, pero era bonito. Ernesto lo pagó y me lo puso en el dedo. Sé que no es lo mismo, mamá, pero quiero que tengas algo nuevo, un nuevo comienzo para las dos. Lloré ahí mismo en la joyería, no de tristeza, sino de agradecimiento por tener un hijo como Ernesto. Pero la historia no termina ahí, porque en septiembre de 2023, casi un año después de que Carla salió de mi casa, pasó algo que nunca esperé. Un sábado por la tarde, alguien tocó el timbre de mi casa. Fui a abrir y me encontré frente a frente con Carla. Se veía diferente, más delgada, sin maquillaje, con el pelo recogido en una cola de caballo. Traía un pantalón de mezclilla viejo y una blusa sencilla. Ya no tenía las uñas largas ni las joyas llamativas. «Señora Mercedes, ¿podemos hablar?», me dijo. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara. Pero algo en su expresión, algo en sus ojos, me detuvo. Se veía humilde, arrepentida. «¿Qué quieres?», le pregunté sin invitarla a pasar. «Quiero pedirle perdón y quiero devolverle algo». Sacó de su bolsa una cajita pequeña. La abrió y ahí estaba, mi anillo de bodas. Me quedé sin palabras, sin aire, sin capacidad de reaccionar. Solo miraba ese anillo que pensé que nunca volvería a ver. «Nunca lo vendí», dijo Carla con voz temblorosa. «Lo tuve guardado todo este tiempo. No sé por qué no lo vendí. Creo que en el fondo sabía que estaba mal. Y después de que Ernesto y yo nos divorciamos, y después de que tuve tiempo de pensar en todo lo que hice, me di cuenta de lo horrible que fui con usted, y quiero compensarlo, aunque sea un poquito». Extendió la cajita hacia mí. Yo, todavía en shock, tomé el anillo con manos temblorosas. Era él, mi anillo. Después de casi un año estaba de vuelta. «Lo siento mucho, señora Mercedes. Siento haberle robado. Siento haber sido tan mala con usted. Siento haber destruido mi matrimonio con su hijo por mis problemas. Ernesto es un buen hombre, y yo no lo supe valorar. Y usted nunca me hizo nada malo. Yo fui la que llegó a su casa a causar problemas». Carla empezó a llorar. Lágrimas reales, no las actuadas que yo había visto tantas veces. «Estoy yendo a terapia», continuó. «Me diagnosticaron un trastorno. Se llama compra compulsiva. Es un problema psicológico que hace que la gente no pueda controlar sus gastos. No es una excusa, lo sé, pero al menos ahora entiendo por qué hacía lo que hacía. Y estoy trabajando en eso.
Todavía debo mucho dinero, pero estoy tratando de arreglar mi vida. No supe qué decir. Parte de mí quería perdonarla, creerle que de verdad estaba arrepentida, pero otra parte seguía furiosa por todo lo que había pasado. «Gracias por traerme mi anillo», le dije finalmente. «Esto significa mucho para mí». «¿Me puede perdonar algún día?», preguntó Carla. «No lo sé», le contesté honestamente. «Tal vez con tiempo, pero me alegra que estés buscando ayuda». Carla asintió, se secó las lágrimas y se fue. Cerré la puerta, entré a mi casa y me senté en el sillón con mi anillo en la mano. Lo miré brillar con la luz de la tarde. Mi conexión con Rafael había vuelto a mí. Esa noche me puse el anillo en el dedo por primera vez en años y sentí que Rafael estaba ahí conmigo, diciéndome que todo había valido la pena. Ahora, mientras les cuento esto, han pasado ya 5 meses desde que recuperé mi anillo. Ernesto sigue viviendo conmigo. Consiguió un mejor trabajo y está ahorrando para independizarse de nuevo, pero esta vez sin deudas ni compromisos tóxicos. Nuestra relación está sanando. Todavía hay algunos temas de los que no hablamos, algunas heridas que no han cerrado completamente. Pero estamos bien. Nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que importa. Carla, según me contó Ernesto, se mudó de regreso a Ciudad de México con su familia. Está trabajando y pagando sus deudas poco a poco. Ernesto dice que ella le manda mensajes de vez en cuando, pidiendo perdón, tratando de explicarse. Él le contesta educadamente, pero sin dar pie a nada más. En cuanto a mí, estoy en paz. Recuperé mi casa, recuperé mi tranquilidad, recuperé mi anillo. Y aprendí que nunca, nunca es tarde para poner límites, para defenderte, para decir no más. Durante 2 años viví en mi propia casa sintiéndome como una extraña, permitiendo que me faltaran al respeto, callándome por miedo a perder a mi hijo. Pero cuando finalmente encontré el valor de decir basta, aunque eso significara perder temporalmente a Ernesto, fue cuando las cosas empezaron a mejorar. Y eso es lo que quiero que se lleven de mi historia, especialmente las mujeres de mi edad, que tal vez están pasando por algo similar. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para decir que tú también importas, que tu paz mental importa, que tus sentimientos importan. Yo tengo 72 años. Mucha gente pensaría que a esta edad ya no queda más que resignarse, aguantar, esperar tranquilamente que llegue el final. Pero no es así. A cualquier edad tenemos derecho a ser felices, a vivir en paz, a ser tratadas con respeto. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que el amor verdadero, el amor de familia, sobrevive a los conflictos. Sí, Ernesto se fue de mi casa cuando le pedí que se fuera. Sí, pasamos meses con una relación distante y fría, pero al final, el lazo entre madre e hijo fue más fuerte que todo lo demás. Y ahora estamos reconstruyendo nuestra relación sobre bases más sólidas, más honestas. También aprendí que poner límites no te hace mala persona, no te hace egoísta, no te hace cruel. Poner límites es un acto de amor propio, de dignidad, de supervivencia emocional. Miren, yo sé que hay muchas mujeres ahí afuera que están viviendo situaciones difíciles con sus nueras, con sus yernas, con sus suegras. Relaciones complicadas donde no sabes cómo actuar, donde tienes miedo de causar problemas en la familia. Y mi consejo es este: hablen, pongan límites desde el principio. No dejen que las cosas lleguen al punto en que yo las dejé llegar. Si hubiera confrontado a Carla desde la primera vez que empeñó algo mío, si hubiera hablado claro con Ernesto desde el principio sobre mis límites, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero me callé. Aguanté. Puse la paz familiar por encima de mi propia salud mental. Y eso fue un error.
Así que, por favor, si están en una situación similar, no cometan mi error. Hablen, defiendan sus derechos, pongan límites. Y si esos límites no son respetados, entonces tomen decisiones, aunque sean difíciles, porque al final del día, ustedes también son importantes. Ustedes también merecen vivir en paz en su propia casa. Ustedes también merecen ser tratadas con respeto y dignidad. Y nunca, nunca es tarde para eso. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Antes de terminar, quiero agradecerles a todos los que llegaron hasta el final de esta historia. Sé que fue larga, sé que a veces fue dolorosa de escuchar, pero estas son las historias reales que necesitamos contar, las historias que nos recuerdan que no estamos solas en nuestras luchas. Si esta historia les llegó al corazón, si sintieron que de alguna forma se conectaba con su propia experiencia, les pido por favor que le den like a este video. Ese simple gesto ayuda a que más personas puedan encontrar y escuchar estas historias. Y si conocen a alguien que está pasando por algo similar, compartan este video con ella. A veces, escuchar que otras personas han pasado por lo mismo y han salido adelante es justo lo que necesitamos para encontrar la fuerza de actuar. Y si todavía no se han suscrito a este canal, los invito a hacerlo. Aquí compartimos historias reales de mujeres reales, historias de superación, de empoderamiento, de segundas oportunidades, historias que demuestran que nunca es tarde para cambiar tu vida. Déjenme en los comentarios qué les pareció mi historia. ¿Creen que hice bien en correr a Carla? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Han vivido algo similar con algún familiar político? Me encanta leer sus comentarios y saber que estamos creando una comunidad de apoyo entre nosotras. Y recuerden, no importa cuántos años tengan, no importa qué tan difícil parezca su situación, siempre hay una salida. Siempre hay una forma de recuperar tu paz. Nunca es tarde para defender tu derecho a ser feliz. Yo soy Mercedes, tengo 72 años, y esta fue mi historia de cómo recuperé mi casa, mi paz y mi dignidad. Gracias por escucharme. Hasta la próxima historia.